Recientemente, cuando realicé la invitación formal para el episodio de hoy de Tu Conexión Médica, les mencioné que, de acuerdo a informaciones obtenidas por el Instituto Nacional de Meteorología, el INAMED, un frente climático frío estaba sobre nuestro país, lo cual traería consigo bajas temperaturas, en especial durante las horas de la noche y las horas de la madrugada, lo que además supondría que en nuestra población iban a aparecer algunos síntomas tales como tos, congestión nasal, resfriado, y bueno, con este frío, ¿qué íbamos a hacer? Actualmente las temperaturas se están volviendo algo más cálidas, sobre todo en horas de la tarde, incluso con la aparición de chubascos dispersos en algunas partes del territorio nacional. De todas maneras, nos seguimos preguntando, en este caso, ¿cómo afectan ahora estos bruscos cambios de temperatura, frío por la noche, calor por la tarde, de pronto te cae una lluvia, en la frecuencia e intensidad de los síntomas antes mencionados? ¿Existirá entonces alguna manera de evitar estos síntomas, o al menos lograr que estos me afecten de una manera tal vez menos severa? ¿Qué parte de nuestra población es la que se encuentra más vulnerable? ¿Serán los niños? ¿Serán nuestros ancianos? Para contestar estas y otras interrogantes o dudas que usted, amigo, amiga mía, distinguido seguidor que me ve y que me escucha, tendremos con nosotros a una muy especial invitada. Hoy, en nuestro tercer episodio de Tu Conexión Médica, tendremos a la doctora Rosaria Sano, médico otorrinolaringólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, con quien conversaremos de este interesante tema. Rosario, muy buenas tardes, bienvenida a Tu Conexión Médica. Muchísimas gracias, Pastor, y muchísimas gracias a todo el público que te sigue. Gracias a Laboratorios Leti por esta maravillosa conexión que permite que la educación médica continua llegue a toda la población venezolana. Muy propicia, sobre todo antes del 10 de marzo, Día del Médico, el día de mañana, natalicio del doctor José María Vargas, el Día del Médico Venezolano, y hoy vamos a hablar de cómo esos cambios meteorológicos influyen en nuestra población. Así es. Hay que destacar que el 80% de la patología respiratoria es el principal motivo de consulta. Los pacientes con patología a nivel rinosinusal o patología pulmonar tienen el 75 a 90% de la consulta de atención primaria, la atención de médico internista, médico de familia y por supuesto del especialista, sea otorrinolaringólogo o neumonólogo. En los últimos meses hemos visto un clima que en nuestra ciudad capital no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Se ha debido al calentamiento global, corrientes frías, polvos de Sahara que vienen prontamente, no lo sabemos, pero sin embargo eso ha traído un cambio en todo lo que es la dinámica de la mucosa respiratoria, ha aumentado las consultas a nivel de todos los que manejamos la patología respiratoria, otorrinolaringólogos y neumonólogos, ya no solamente eso, y por supuesto la gran pregunta que todos se hacen, ¿esto es por el frío? Tengo COVID, porque el COVID sigue, y también tenemos la presencia de otro tipo de virus que están afectando mucho a nuestra población. Vale, sí, precisamente recientemente ha habido un incremento del número de consultas, algunos pues profesionales como tú del área de la salud respiratoria, y han conseguido precisamente que no es COVID lo que está afectando a la población, sino un tipo tal vez de un rinovirus o un virus de la influenza que está causando todo este tipo de síntomas. Ahora, ¿de qué manera puedo yo, digamos, prevenir que estas afecciones ocurran? ¿Qué puede nuestra población hacer para ello? Lo más importante es entender que la mayoría de estas patologías son causadas por virus, el 80% de ellas. Como tú bien mencionas, adenovirus, rinovirus, algunos coronavirus aislados diferentes al SARS-CoV-2, pero lo más importante es llevar una vida saludable, hacer actividad física, una nutrición sana, y podemos complementar todo esto con una ingestión de vitaminas que mejoren nuestro sistema inmunológico o sustancias tipo vitamina C, zinc, que nos van a ayudar muchísimo en toda esa parte.
Asimismo, evitar los cambios bruscos de temperaturas y lo más importante, no automedicarse. Hay medicamentos que podemos tomar con seguridad. Debemos diferenciar lo que es el resfriado común de la gripe como tradicionalmente conocemos. Claro. Asimismo, esto debemos diferenciarlo de la rinitis alérgica, de los cuadros respiratorios inferiores como asma y saber que cuando tenemos esas condiciones preexistentes, los síntomas con estos cambios climáticos se van a exacerbar o van a aumentar. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente con rinitis? El paciente te llega al consultorio y te dice, yo tengo gripe constantemente, doctora, yo todo el año tengo gripe. Eso no es cierto. La gripe es una afección de tipo infeccioso que tiene un tiempo de duración. ¿Qué sucede? Usted puede sufrir de una rinitis alérgica persistente cuyos síntomas son todo el año y simplemente un cuadro de gripe se va a exacerbar. ¿Qué lo va a diferenciar? La presencia de otros síntomas como por ejemplo fiebre, dolores articulares, cefalea o dolor de cabeza, que no se presenta en un cuadro de rinitis alérgica normal. Y por supuesto no debemos tomar antimicrobianos, no debemos tomar medicamentos sin la consulta del médico especialista. Claro, fíjate que precisamente ese comentario era la siguiente pregunta que venía, porque en esta historia natural de estas enfermedades, pues mucha gente piensa que todas estas afecciones curan con antibióticos, por ejemplo. Y resulta que no, que tú has perfectamente mencionado que hay, por supuesto, la rinitis alérgica, están el catarro, que se debe diferenciar de la gripe, y pues en ocasiones sí, pues habrá algún tipo de sobreinfección que amerite tratamiento. Y como tú muy bien lo señalaste, pues por supuesto no hay que automedicarse, sino pues cuando se tenga esa duda razonable acudir al médico para poder entonces cumplir o recibir la indicación para el tratamiento adecuado. Pero ¿en qué situaciones sí pudiéramos nosotros decir que las personas pueden, así como mencionabas, que pueden, por ejemplo, prevenir la ocurrencia de estos virus con el uso de vitamina C, por ejemplo, cuando acudir a un antigripal, cuando acudir a unas gotas nasales, cuando acudir o utilizar un antitusígeno, por ejemplo? Lo importante es saber cómo tomarlo y la temporalidad, cuánto tiempo tomarlo. Okay. Los síntomas del resfriado común o la gripe en sus etapas iniciales puede autolimitarse. Entender que los antibióticos o antimicrobianos no están destinados para los virus, sino para la sobreinfección que esto ocurre. Una gripe o resfriado común dura alrededor de 3 a 5 días. En ese momento se da tratamiento sintomático. Puedes tomar antigripales, puedes usar gotas nasales con propiedad en ese momento para evitar la congestión por un tiempo limitado. 3, 5, máximo 7 días. Lo importante es saber que cuando cambia el patrón de la congestión nasal, de las características del moco, cuando el moco se va tornando de blanquecino a verdoso, cuando van apareciendo otros síntomas como tos persistente después del 7º u 8º día, ya podemos pensar que hay una sobreinfección bacteriana, debemos acudir al especialista y él sabrá cuál es el antibiótico o antimicrobiano indicado para enviar en ese momento. Vale, buenísimo. Y este tipo de afecciones, digamos, ataca preferiblemente algún tipo de la población, o esto es algo que, bueno, nos puede afectar a cualquiera de nosotros? Nos puede afectar a cualquiera, pero por supuesto tenemos una población que son las edades extremas, desde los niños más pequeños, los lactantes, el adulto mayor y por supuesto todos los pacientes que estén inmunocomprometidos de alguna manera, estén recibiendo tratamiento como quimioterapia, tengan algún tipo de inmunodeficiencia o estén recibiendo terapia biológica y estén inmunocomprometidos. Perfecto. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el humo de un incendio forestal, la contaminación que viene de los vehículos automotores o la calima, producto, por ejemplo, de lo que mencionabas hace rato, de los polvos estos del Sahara que pueden llegar aquí a Venezuela en algún momento, la severidad de estas afecciones? Debemos recordar que la mucosa respiratoria tiene una cantidad de moco que es una solución como una solución gel, que es donde se quedan la mayoría de las partículas o moléculas. ¿Qué sucede con la calima, con el polvo de Sahara o con el humo de los vehículos? Que son partículas muy grandes, son de 10 micrómetros más o menos. Esas partículas se quedan en esa fosa nasal que haría el papel de filtro.
de limpiar ese aire, humedecerlo y adecuarlo o calentarlo para que llegue de una manera adecuada al pulmón. ¿Qué pasa con el polvo de Sahara? El polvo de Sahara no solamente tiene arena, tiene partículas más pequeñas como de 2,5 micrómetros que pueden llegar a pulmón. El polvo tiene bacterias, tiene virus, y eso también aumenta las patologías infecciosas. Inclusive esas partículas pequeñas pueden pasar al torrente sanguíneo y generar otro tipo de afecciones. Y debemos estar muy pendientes de eso, a pesar que muchos dicen que el polvo del Sahara también es un fertilizante para los campos porque trae una gran cantidad hasta de minerales y metales pesados que podemos conseguir allí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay fiebre asociada a estos síntomas? ¿En qué debemos pensar? Los cuadros virales nos pueden dar fiebre, evidentemente que los cuadros virales dan fiebre. Aquí lo básico es las características de la misma. Es una fiebre que no debe durar más de 72 horas, que debe ir en descenso, debe espaciarse. Si esta fiebre continúa, si esta fiebre persiste, debe consultar siempre al especialista para ver que no existe una complicación mayor, si hay que indicar algún examen adicional, sea laboratorio o de imágenes, e indicar el tratamiento adecuado para la misma. Perfecto. Les recordamos a nuestros amigos seguidores que nos están viendo que estamos conversando con la doctora Rosaria Sano para conversar acerca del tema tos, resfriado, congestión nasal y con este frío, ¿qué puedo hacer? Recordándoles además que pueden, para disfrutar mejor de esta transmisión, de este tercer episodio de Tu Conexión Médica, colocar tu teléfono en esta posición. Rosaria, bueno, hasta ahora, mira, una muy buena interacción con estas preguntas en las que hemos iniciado esta interacción, y voy a permitirme ir agregando algunas preguntas sueltas que nuestro público nos ha estado haciendo llegar. Fíjate, ellos preguntan acá que si existe algún tipo de medicamento o vitamina que me permita evitar o prevenir los resfriados recurrentes. No existe ningún medicamento para prevenir los resfriados recurrentes. Uno se expone al virus y sencillamente tu sistema inmunológico actuará en ese momento. Lo único que podemos hacer es tener un sistema inmunológico lo suficientemente competente, sea con una vida sana, nutrición, deporte, complementos vitamínicos, para de esa manera contrarrestar y contener ese cuadro viral al cual vamos a estar expuestos. Perfecto. Geográficamente, nuestro país, bueno, tiene una muy variada, bueno, diferenciación por altitud y por humedad relativa en el medio ambiente. Entonces, el número de casos que se presentan de este tipo de problemas, por supuesto, no es igual lo que se nos presentan en ciudades como Mérida, San Cristóbal, Caracas, con ciudades como, por ejemplo, Barquisimeto, o las ciudades costeras de nuestro país, Maracaibo, Punto Fijo, Coro. La geografía hace un papel importante. Evidentemente el clima frío hace que la gente esté en sitios cerrados y eso hace que la proliferación o la exposición al virus sea mayor. Por eso es que la gente dice, para que se me quite la gripe me tengo que ir a la playa. No, es que en la playa no es una cuestión de calor o frío, es una cuestión de exposición. Los virus, por supuesto, en las temperaturas frías, ¿qué sucede con el sistema respiratorio? El moco nasal se hace más seco, pierde sus características. Al perder esas características, la filtración de las partículas, tanto virales como las partículas no virales, sean minerales, moléculas, no van a pasar directo al árbol traqueobronquial. Entonces las afecciones respiratorias van a ser mayores, van a aumentar, porque perdemos esas características físicas de ese moco que está a nivel de los senos paranasales y de la nariz. Perfecto. Y así como preguntan acerca de las diferencias geográficas, cómo afectan la ocurrencia o severidad de estos síntomas, también nos preguntan si las horas del día también pueden afectar a ellos. Yo supongo que eso tiene que ver, como habíamos mencionado, es con el tema de la temperatura, pero por ejemplo preguntan, es que después de las 5 de la tarde es que se me congestiona la nariz. Muchas veces, sobre todo en época de calima, nosotros vemos que como a las 4:30, 5 de la tarde se forma a nivel cercano a la Ávila como una pequeña capa espesa. Esas son capas de macromoléculas, ¿okay? Que por la hora, por las corrientes de aire y que desplazan esas moléculas, generalmente aumenta la exposición y hace
hace que los síntomas respiratorios y sobre todo en los pacientes con rinitis se exacerben. Ok, en relación a la tos, ¿hay alguna diferencia entre el tipo de tos y el tipo de tratamiento o medidas que puede utilizar para mejorarla o evitarla? La tos es un síntoma común que vamos a ver en todos los pacientes con patología respiratoria. Es importante identificar el origen de la tos. Esa tos persistente que no cede del paciente que tose por más de 3 a 4 semanas, identificar realmente si es un goteo postnasal, si es una tos por una manifestación atípica de un reflujo faringolaringio, si es una tos de origen pulmonar. Por lo tanto, cuando el paciente tiene una tos persistente que dure más del tiempo establecido del cuadro viral, debe acudir al especialista para hacer el descarte y dar el tratamiento adecuado. Vale. Esta es una pregunta bien particular. Dice, donde vivo hay neblina y humedad toda la noche, lo cual me provoca mucha congestión y estornudos. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Bueno, yo le diría que se mudara, pero no es la respuesta correcta. ¿Qué sucede? Al saber que la función de la nariz es calentar el aire, el ser humano es perfecto. Si usted vive en un clima frío, donde hay neblina, la neblina no tanto, pero sino la temperatura, en este caso, la nariz para compensar aumenta su tejido a nivel de lo que son las estructuras turbinales o cornetes para que el aire que entra frío se exponga más a esa mucosa nasal y calentar el aire y de esa manera llegue a la temperatura adecuada del pulmón. Por eso es que hay mayor congestión nasal en los pacientes que están expuestos a los climas fríos. Es importante destacar aquí que nosotros no somos alérgicos al frío, somos intolerantes al frío. Los procesos alérgicos se refieren más que todo a una interacción antígeno-anticuerpo y no a un cambio físico como es lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Ok, y estas manifestaciones respiratorias o el frío que ocurre puede exacerbar la severidad de los cuadros de asma, por ejemplo. Sí, todo paciente con una enfermedad respiratoria de base, llámese rinitis alérgica persistente o un paciente asmático, va a incrementar sus síntomas, va a aumentar la frecuencia de la aparición de todas las exacerbaciones agudas y van a estar más propensos a infecciones recurrentes. Perfecto, bueno, aprovecho una vez más de invitar a nuestro distinguido público a que haga sus preguntas a través de nuestro chat, recordándoles el tema de hoy: tos, resfriado, congestión nasal y con este frío, ¿qué puedo hacer? Con la doctora Rosaria Sano, presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Y una vez más les recuerdo que para disfrutar mejor de este episodio pueden colocar su celular de esta manera. Rosaria, aquí hay una pregunta también interesante, la han hecho varias veces, bueno, te la hago una sola vez por acá, por supuesto. Dice, en la mañana me tomo una cápsula de vitamina C. ¿Por cuánto tiempo debo tomarla para evitar el síntoma? La vitamina C, al igual que otras vitaminas tipo A, D, zinc, magnesio y otros minerales, puede tomarse de manera diaria como complemento de la dieta normal. No existe un espacio de tiempo. La única contraindicación para tomar vitamina C son algunas afecciones de tipo urinario, medicamentoso o de equilibrio ácido-base que tengan pacientes con requerimiento especial. Pero la vitamina C es un excelente aliado para nuestro sistema inmunológico. Ok, mencionabas al inicio de la interacción que el COVID todavía no se ha ido, evidentemente no. Sigue aquí. Pero de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros establecer de una manera fiable que lo que el paciente está padeciendo o la persona que está padeciendo estos síntomas es COVID o no? En estos momentos que estamos hablando del periodo post-vaccinal, es decir, la mayoría de la población está vacunada, no podemos diferenciar el COVID de un resfriado común o de un catarro. La única manera factible de poder objetivizar este diagnóstico es mediante una prueba antigénica o un PCR molecular y evaluar la evolución del paciente y ver las probables complicaciones. Vale. Por acá otra pregunta de nuestro distinguido público. Dice, desde ayer tengo fiebre y dolor de garganta. Una vecina me recomendó acitromicina. ¿Este producto sirve para el virus que tengo? Imagínate tú.
Una de las primeras cosas que hablamos en el comienzo de este live es que los antibióticos no están indicados para las afecciones virales. El uso indiscriminado de antibióticos ha aumentado los índices de resistencia bacteriana en nuestro país. Ya la Sociedad Venezolana de Infectología ha hecho múltiples comunicados a través de sus redes sociales oficiales, y es importante no automedicarse, porque en el momento que vayamos a necesitar el antibiótico no va a ser el efecto deseado, porque lo utilizamos para un tratamiento o una enfermedad autolimitada. Perfecto. Por acá tengo, ¿cuál es el mínimo o máximo de gripes en el año que debo considerar para tener que acudir al médico? No es el mínimo o el máximo. Uno puede adquirir todas las gripes de todos los virus estacionales que estén pasando por ese momento. Usted debe acudir al médico cuando esa gripe ya no es una gripe normal, sino que evoluciona a algo más o no mejora en el lapso de los 3, 5 a 6 días máximo, que debe autolimitarse ese proceso. Normalmente hablamos de gripe cuando es influenza, que es lo que estamos viendo ahorita, esos cuadros gripales que todo el mundo tiene COVID. Ahorita hay mucha influenza en nuestro país. De resto, esos cuadros catarrales lo llamamos resfriado común. Perfecto. Por acá nos pregunta también la amiga que tengo tos desde hace un mes, cumplí el tratamiento que me indicó el doctor, pero aún no mejoro. ¿Qué puedo hacer? Una tos que tenga más de un mes, más de 4 semanas, usted debe acudir al especialista. Ahora viene la pregunta, ¿a dónde voy? ¿Al otorrinolaringólogo? ¿Al internista? ¿O voy al neumonólogo? Sencillamente usted decide por dónde comenzar, pero debe evaluarse esa tos, porque la tos puede ser un síntoma o de un proceso local respiratorio o una manifestación de una enfermedad que no está en el sistema respiratorio. Ok, por acá una interesante pregunta también. ¿Existe alguna manera en la que yo pueda diferenciar un cuadro gripal de una rinitis alérgica o de un COVID? Nosotros podemos diferenciar una rinitis alérgica de un cuadro gripal por el inicio. Normalmente la rinitis es un proceso crónico. El paciente tiene varias semanas o varios meses sufriendo de congestión nasal, estornudo, prurito nasal o picazón, goteo posterior. Los cuadros de resfriado son de inicio brusco, muy abrupto, muchas veces acompañado de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Y con el COVID comienza inicialmente con dolor de garganta. La congestión nasal no es tan frecuente, sin embargo, en estas últimas variantes la estamos viendo con mayor fuerza, y ya la parte pulmonar la vemos con muy poca incidencia porque la mayoría de la población está vacunada, afortunadamente. Ok, con una tos de carácter persistente, ¿cuál es el especialista a elegir? ¿El otorrinolaringólogo o el neumonólogo? Yo creo que debemos comenzar, y no porque sea la especialista en otorrinolaringología, hay que comenzar de arriba hacia abajo. Okay. Porque la tos pulmonar, que dura más de 4 semanas, debemos pensar desde un cuadro infeccioso, cuadros locales pulmonares. Recordemos que hay un brote de tuberculosis nuevamente en nuestro país. Y la tos persistente, de acuerdo si es seca o productiva, es decir, una tos con flema, nos puede hacer diferenciar a dónde acudir. El goteo postnasal persistente, los cuadros alérgicos, la enfermedad o la manifestación extraesofágica por reflujo faringolaringio me puede dar una tos de más de 4 semanas. Y una vez que el otorrinolaringólogo descarte esa parte, vamos hacia abajo. Por eso es que la vía aérea es una vía única, desde la narina hasta el último alveolo pulmonar, y el trabajo multidisciplinario por el beneficio de nuestro paciente es lo que nos va a garantizar el éxito en nuestra práctica médica. Vale, y traigo a colación algo que tú misma mencionaste hace rato, que tiene que ver con otro de los sistemas, que es el sistema digestivo. Mencionabas que el reflujo también puede provocar tos. Sí. Entonces, bueno, una vez que se ha estudiado el árbol respiratorio, pues también es mandatorio. Supongo que dependiendo pues de la característica del síntoma de la tos y de los síntomas asociados, sí hay que consultar entonces al colega gastroenterólogo. Sí, y la práctica médica se basa en el seguimiento del paciente. No podemos abandonar al paciente y decirle,
tómese este tratamiento y nos vemos en 2 meses. El seguimiento del paciente es fundamental porque nos va a decir de una forma muy temprana y en corto tiempo si debemos diferir, consultar a otro especialista o estar estudiando otro sistema que puede estar involucrado en esta tos. Vale. Y en relación a las gotas nasales, que también mucha gente utiliza gotas nasales cuando tiene congestión o obstrucción nasal. De elección, ¿qué tipo de moléculas se usan o por cuánto tiempo se utilizan? Esa es una pregunta muy importante porque yo, por ejemplo, tengo pacientes que tienen gotas nasales en el escritorio, en el carro, en el baño, en su sitio de trabajo y la usan de una manera indiscriminada. ¿Qué ha hecho eso? Que la gente piense y muchos colegas que digan, usted no puede usar gotas. No, usted puede usar las gotas, pero la debe usar de una manera adecuada. En esos síntomas iniciales de congestión nasal, de los cuadros catarrales, ese resfriado, cuando no podemos respirar por la nariz, usted puede usar oximetazolina, que es el medicamento número 1 de elección. Para esos casos, existen otros en el mercado, también está la nafazolina, pero la oximetazolina es el que se usa con más frecuencia y podemos usarlo de una manera o una posología 2 veces al día por un máximo de 5 días hasta 7 días. Es la manera correcta de usarlo. De esa manera evitamos lo que llamamos la rinitis medicamentosa, muy frecuentes en los pacientes que no pueden vivir sin las gotas. Vale, pasado ese tiempo, de esos 7 días que hacías mención y continúa el síntoma, ¿qué hacer entonces? Si es un paciente con una rinitis alérgica, existe el gol estándar del tratamiento que son los antihistamínicos y los esteroides nasales, que es el estándar de oro para los pacientes con rinitis alérgica persistente. Por supuesto que eso sí, no deben ser automedicados, sino indicados por el especialista. Indicado por el especialista. Perfecto. Por acá el amigo Brian nos pregunta, ¿tomo Letizan para la gripe? ¿Con qué la puedo complementar? El Letizan, la marca comercial que tiene laboratorios Leti, tiene vitamina C, tiene bioflavonoides y tiene una serie de sustancias que ayudan al sistema inmunológico. Creo que no hay manera de complementarla sino con una vida saludable. Perfecto, gracias. Bueno, por acá revisando el perfil de preguntas de nuestro público, bueno, ya no tengo más preguntas por acá. Me gustaría entonces, pues en aras de tu valiosísimo tiempo, tengas a bien ofrecerles a este distinguido público que hoy nos ha acompañado para conversar del tema tos, resfriado, congestión nasal y con este frío, ¿qué puedo hacer? Con Rosaria Sano, doctora, presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, nos des tu mensaje final para este bello público. Quiero darte las gracias, Pastor, muchísimas gracias. Gracias a Laboratorios Leti por esta conexión y quiero recordar que mañana es el Día del Médico Venezolano y José María Vargas revolucionó la medicina porque él entendía que las reuniones científicas y este tipo de intercambio ya en esa época era fundamental, que el conocimiento y la sabiduría esté al servicio de nuestro pueblo y de nuestro país. Asimismo, me gustaría extenderles la cordial invitación al 33º Congreso Venezolano de Otorrinolaringología, a los especialistas que nos estén escuchando. Tenemos invitados nacionales e internacionales del 12 al 15 de abril en el Hotel Eurobuilding. Gracias, Pastor, gracias a Laboratorios Leti por esta conexión médica. Bueno, muchísimas gracias, Rosaria, de verdad un gran placer, siempre es un gusto tenerte por acá. Bueno, a todos esos hermosos seguidores que hoy nos siguieron con sus preguntas, con su interacción, les recuerdo que ya el episodio 1 y 2 de Tu Conexión Médica ya están en el canal de YouTube de Grupo Leti para que puedan suscribirse, activen las notificaciones mediante la campanita para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades que de educación continua para pacientes y de educación médica continua Grupo Leti trae para ustedes de manera regular. Será pues hasta nuestra próxima Tu Conexión Médica. No te olvides, todos los jueves a las 6 de la tarde. Chao.